Quiero hacer el amor, pero despacio, susurró la Virgen al millonario que mató a su hermano. Ella jamás imaginó que esa frase, la que se le escapó entre temblores y verdad, terminaría marcando el destino de dos vidas que nunca debieron cruzarse. Todo comenzó con un sonido simple, su nombre pronunciado por la voz que más temía y que aún así su corazón reconoció al instante. Él estaba frente a la puerta del taller, empapado de culpa, mientras ella sostenía el aire como si allí dentro se jugara algo más que un recuerdo. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si alguna vez has sentido una tensión imposible de ignorar. El mundo parecía detenerse mientras él esperaba permiso para entrar, y ella lo otorgaba sin entender por qué. El aroma a aceite viejo y madera húmeda envolvía cada gesto, cada mirada contenida. Él, el millonario señalado por todos, lucía fuera de lugar entre tornillos y herramientas manchadas de historia. Ella, en cambio, se aferraba a su delantal como quien se aferra a la última parte intacta de su corazón. Si crees en segundas oportunidades, dale me gusta y suscríbete. La distancia entre ellos era un campo minado de memorias, silencios y cosas no dichas. Él trató de explicar, pero su voz se quebraba como si cada palabra llevara el peso de una noche que ninguno podía borrar. Ella, sin saber por qué, decidió escucharlo. No había perdón todavía, pero sí un hueco pequeño donde la verdad podía respirar. Y mientras caminaban hacia el patio trasero, la promesa de algo lento, frágil y quizá necesario comenzaba a formarse dentro de ella. Allí, bajo la luz amarilla que temblaba sobre las tablas viejas, ocurrió el microevento que cambiaría todo. Ella rozó su propio pecho, respiró hondo y aceptó que no podía seguir viviendo solo en el dolor. Él entendió ese gesto como una rendija abierta, no como una invitación, y en esa pausa, esa lentitud que parecía suspendida en el aire, nació la chispa de una historia que nadie se atrevería a contar sin temblar. Si esta historia ya te atrapó, comparte este video para que más personas la descubran. El taller amanecía siempre envuelto en un murmullo metálico, como si cada herramienta guardara un eco del hermano ausente. Ese mundo de madera lijada, motores abiertos y olor a barniz, era el refugio donde ella había aprendido a moverse sin pensar, dejando que la rutina contuviera el dolor. Allí, las paredes parecían escucharla sin juzgar, y cada tornillo colocado era un intento silencioso de seguir adelante. Cuando él cruzó ese espacio por primera vez, después del accidente, el ambiente entero pareció contener la respiración, como si también reconociera al intruso. En la esquina más iluminada, el banco de trabajo seguía intacto, lleno de piezas que su hermano había dejado a medio armar. Ella evitaba mirarlo muchos días, pero cuando lo hacía, sentía un nudo extraño entre nostalgia y rabia. Ese era el mundo que él había roto, aunque no hubiera querido. Y sin embargo, ahora él estaba allí, observando cada detalle con un respeto torpe, casi reverencial, como si temiera romper algo más solo con respirar. Ese contraste lo hacía parecer menos invencible, casi humano. Fuera del taller, la ciudad avanzaba con prisa, como siempre, autos rugiendo, obreros gritando, máquinas golpeando el aire. Pero dentro todo iba más lento, como si la palabra lentitud gobernara cada gesto. Ella lo había elegido así. Necesitaba espacios que no la empujaran. Él, acostumbrado a la velocidad de decisiones millonarias y agendas imposibles, descubría por primera vez el peso de ir despacio. Y ese choque de ritmos, aunque incómodo, comenzaba a marcar un puente invisible entre ambos. Por las tardes, la luz entraba oblicua, pintando franjas doradas sobre el piso de cemento. A esa hora, ella solía detenerse un instante, cerrar los ojos y sentir cómo el silencio la envolvía. Fue en una de esas pausas que lo vio de nuevo, esta vez sentado en una caja de herramientas,
como si no quisiera invadir ni un centímetro más. Él miraba sus manos, tensas sobre las rodillas, respirando hondo. Ese simple acto, un hombre poderoso tratando de hacerse pequeño, se volvió un microevento que a ella le removió algo profundo. Cada rincón del lugar contaba una historia distinta. El portón oxidado hablaba de madrugadas heladas, la estantería llena de latas recordaba los días en que el hermano soñaba con expandir el negocio, y el viejo reloj detenido marcaba la hora exacta en la que ella dejó de creer en la justicia. Él se movía despacio entre esos objetos, como si cada uno pesara más que cualquier acción suya, y ella lo seguía con la mirada, tratando de decidir si ese hombre merecía estar en el territorio sagrado del recuerdo. Aún así, el taller no era solo memoria, también era una frontera emocional. Allí, ella se permitía sentir sin que nadie la empujara. Él, por primera vez, se obligaba a frenar, a dejar que la culpa y el arrepentimiento dialogaran con la realidad de lo que había hecho. Y mientras la tarde caía, un viento tibio movía los restos de serrín en el aire, recordándoles a ambos que ese mundo, aunque herido, todavía podía sostenerlos si aceptaban caminar en la misma dirección, aunque fuese con pasos lentos y torpes. Ella llevaba un año viviendo en modo supervivencia, como si cada día fuera un rompecabezas que debía armar sin las piezas más importantes. Su rostro, antes suave y despreocupado, ahora mostraba una determinación silenciosa que había aprendido a fuerza de golpes. Sus manos, manchadas de pintura y aceite, revelaban más de su historia que cualquier palabra. Eran manos que habían sostenido demasiado dolor y aún así seguían creando. Cada mañana se miraba en el espejo del pequeño baño del taller y repetía que seguir adelante era su única opción, aunque no siempre lo creyera. Desde pequeña había sido introspectiva, más observadora que habladora, capaz de notar en una mirada lo que otros pasaban por alto. Esa sensibilidad que antes consideraba una carga se volvió su brújula durante el luto. Por eso, cuando él apareció de nuevo en su vida, no solo vio al millonario responsable del accidente, vio también a un hombre desgastado por su propia sombra. Y esa percepción la confundió, porque parte de ella quería seguir odiándolo, pero otra parte comenzaba a preguntarse qué hacer con la humanidad que se asomaba en su rostro. Su mayor conflicto estaba en el corazón, una mezcla entre la necesidad de protegerse y el impulso inesperado de abrir una rendija hacia algo nuevo. Había perdido mucho, y la idea de sentir de nuevo le generaba vértigo. El deseo, tan tímido como una brasa escondida bajo cenizas, la tomó por sorpresa. Ella no lo buscó. Simplemente nació al verlo allí, vulnerable y torpe, intentando no lastimar nada. Ese choque entre dolor y ternura la mantenía en tensión constante, como si caminar sobre ese terreno emocional fuera un acto de equilibrio frágil. Aún así, tenía firme su propio límite. Todo debía ser lento. La lentitud no era miedo, era respeto por sí misma. Ella necesitaba que cualquier paso, incluso el más pequeño, naciera de la seguridad y no del impulso. Cuando él respiró cerca, esa noche en el patio, y ella sintió el calor leve de su cuerpo, comprendió que estaba cruzando un umbral delicado. No quería retroceder, pero tampoco quería perderse. Y ese dilema interno, hecho de susurros y temblores, marcó el verdadero inicio de su historia. Muchas veces, al cerrar el taller, se quedaba mirando las sombras que trepaban por las paredes, recordando los consejos de su hermano. Él siempre le decía que el mundo no se dividía entre buenos y malos, sino entre quienes aprendían de sus errores y quienes los repetían. Esa frase volvía una y otra vez cada vez que el millonario aparecía en su mente. ¿Era él alguien capaz de aprender? Esa pregunta, aunque simple, se había convertido en su conflicto moral más profundo, la base de su indecisión. Su vida, antes dominada por la rutina y los recuerdos, comenzó a transformarse de manera imperceptible.
Cada encuentro con él le removía capas que creía haber sellado para siempre. No era amor todavía, era algo más silencioso, más primario, la posibilidad. Pero esa posibilidad llevaba consigo tanto riesgo como esperanza. Y mientras trataba de descifrar lo que sentía, ella se descubría enfrentando la versión más honesta de sí misma, una que anhelaba sanar sin traicionar la memoria de su hermano. Él había construido su vida como un imperio hecho de decisiones rápidas y certezas absolutas. Desde joven aprendió que la riqueza era una armadura útil, pero también una prisión que lo obligaba a moverse siempre hacia adelante, sin mirar atrás. Sin embargo, desde el accidente, esa velocidad dejó de servirle. La culpa lo había detenido por dentro, inmovilizándolo en un punto donde ninguna cifra podía rescatarlo. Cada mañana se veía al espejo y descubría nuevas grietas en la imagen que había defendido durante años, como si la tragedia hubiera arrancado la máscara y dejado solo al hombre. El accidente fue un tormento que se repetía cada noche. No recordaba el golpe en sí, pero sí la lluvia, los frenos tardíos, la luz que cegó un instante y luego el silencio brutal. Aún sabiendo que no había sido intencional, la sombra de esa noche lo seguía a todas partes, a reuniones, a cenas, a los pasillos interminables de su casa. Lo perseguía la sensación de que no había hecho lo suficiente para reparar lo irreparable. Y la mirada de ella, cuando por fin la vio después de un año, lo atravesó con una mezcla tan compleja de dolor y fortaleza que casi lo derrumbó. Su conflicto no era solo moral, también era emocional. Estaba acostumbrado a controlar, a tomar decisiones sin dudar, pero con ella todo se volvía incierto. No podía acercarse sin pedir permiso, no podía hablar sin medir sus palabras, no podía sentir sin temer herirla más. Y esa vulnerabilidad inesperada y profunda lo desarmaba. Descubrió que la lentitud, esa palabra que jamás había significado nada para él, ahora era la única forma en que su corazón podía mantenerse en pie frente a ella. Había intentado reparar el daño con dinero, porque era lo único que sabía ofrecer. Donó, cubrió gastos, envió ayuda, pero nada alivió la grieta interior. Cuando decidió buscarla, no fue para justificar nada. Fue porque sentía que su vida había quedado suspendida en la noche del accidente y que solo ella tenía la verdad que necesitaba enfrentar. El día que entró al taller, sintió que invadía un territorio sagrado y por primera vez en su vida comprendió que había lugares donde su poder no significaba nada. Lo que más lo desconcertaba era la manera en que ella lo observaba, no con odio absoluto, sino con un tipo de claridad que lo desnudaba. Esa mirada hacía que todo en él se volviera más lento. Su voz, su respiración, el impulso torpe de querer acercarse para pedir perdón sin palabras. Él sabía que debía respetar cada milímetro de distancia, cada silencio, y aún así, cada vez que ella retrocedía un paso, su pecho se apretaba con una ansiedad silenciosa que luchaba por no mostrarse. En el fondo, temía una sola cosa, que ella lo apartara definitivamente. No por orgullo, sino porque había descubierto en esa joven, con su voz temblorosa y su valentía silenciosa, un tipo de verdad que jamás había conocido. No sabía si era amor o redención lo que buscaba, pero sí sabía que ella era el único lugar donde su culpa dejaba de ser un peso insoportable. Y ese descubrimiento, tan íntimo como doloroso, lo obligaba a caminar con una cautela nueva, como si cada paso pudiera cambiar su destino. La tarde del giro comenzó de forma inocente, casi rutinaria. Ella estaba ordenando unas tablas viejas en el patio trasero cuando escuchó el crujido suave de la grava bajo los zapatos de él. No era la primera vez que pasaba por allí desde su reencuentro, pero esa vez había algo distinto en su postura. Los hombros más caídos, la mirada más directa, como si hubiera tomado una decisión que él mismo temía pronunciar. Ella levantó la vista,
y en el aire se instaló un silencio espeso, anticipando que algo estaba por romperse. Él se acercó con pasos lentos, cuidando no interrumpir el orden que ella había creado. En sus manos traía una carpeta delgada, algo que parecía pesar más emocional que físicamente. Cuando la extendió hacia ella, su respiración tembló. Ella no la tomó de inmediato. Observó sus dedos tensos, la forma en que los apretaba para no mostrarse desesperado. Ese pequeño gesto fue el microevento que encendió una alarma suave en su pecho. Algo importante estaba por revelarse, y ambos lo sabían. Cuando por fin abrió la carpeta, encontró documentos, testimonios, reportes que ella nunca había visto. Él había reinvestigado el accidente por su cuenta, no para limpiar su nombre, sino para entender exactamente qué ocurrió aquella noche. Había descubierto fallas en los frenos del vehículo que él jamás supo. No lo exculpaban moralmente, pero sí cambiaban la historia. Ella sintió un mareo leve, como si las piezas de su mundo se movieran sin avisar. Lo miró buscando una intención oculta, pero solo encontró cansancio y una franqueza dolorosa. «No vine a pedir perdón», dijo él con voz baja, evitando acercarse demasiado. «Solo quería que tuvieras la verdad completa. Tú mereces eso, aunque luego decidas que no quieres volver a verme». Sus palabras la atravesaron como un viento frío. Nadie había hablado así desde la muerte de su hermano. Sin manipulación, sin prisa, sin intentar suavizar las heridas. Ella sintió como su corazón daba un paso hacia adelante sin que sus pies se movieran. Había esperado tanto tiempo claridad que no supo cómo recibirla. Ella cerró la carpeta lentamente, intentando controlar la avalancha interna. Una parte de su alma se resistía a creer, aferrándose al dolor conocido. Otra parte, más pequeña pero insistente, comenzaba a abrirse como una grieta luminosa. Él, sintiendo su confusión, retrocedió medio paso, como si la distancia pudiera evitarle más daño. Y sin embargo, ella avanzó un poco, apenas unos centímetros, lo suficiente para que él detuviera la respiración. Ese acercamiento involuntario fue el verdadero giro, no la carpeta, no los documentos, sino ella confiando 1 milímetro más. «No sé qué hacer con esto», murmuró finalmente. Sus ojos se humedecieron, no de tristeza, sino de agotamiento profundo. Él asintió, sin apresurarla, sin buscar respuesta. «No tienes que decidir hoy». Esa frase cayó entre ellos como una ofrenda. Y en la quietud del patio, bajo la luz amarilla que siempre los acompañaba, ella descubrió algo inesperado. La lentitud no solo podía sanar, también podía revelar. Y en ese instante, sin tocarse, ambos entendieron que su historia estaba a punto de cambiar de forma irreparable. La noticia contenida en aquella carpeta se convirtió en una frontera silenciosa que ninguno sabía cómo cruzar. Durante los días siguientes, ella trabajó como siempre, pero cada movimiento estaba atravesado por la verdad recién revelada. Las herramientas que antes le ofrecían consuelo ahora parecían espejos que devolvían preguntas incómodas. Él, sin atreverse a irrumpir, se mantenía cerca del taller, esperando a que ella diera la señal de que podía acercarse. Todo entre ellos comenzó a moverse con una delicadeza nueva, hecha de cautela y expectativa. Una tarde, mientras ajustaba una pieza de madera, ella se detuvo al escuchar el eco lejano del motor del auto de él. No quiso mirar de inmediato. Necesitaba sentir si su corazón reaccionaba por costumbre o por un cambio real. Cuando finalmente levantó los ojos, lo vio de pie junto a la entrada sin avanzar, las manos en los bolsillos como si temiera romper la atmósfera frágil. Ese gesto, tan distinto de su seguridad habitual, hizo que un hilo de ternura la atravesara antes de que pudiera defenderse. Él dio un paso cuidadoso hacia el interior, esperando su aprobación. Ella no habló, pero un leve movimiento de su cabeza fue suficiente para invitarlo a entrar. Avanzó despacio,
casi imitando el ritmo de su respiración, como si hubiera estudiado sus pausas. Se sentó en una caja de herramientas, siempre manteniendo una distancia respetuosa. Ella regresó a su trabajo, pero ahora cada golpe de martillo era un diálogo oculto, cada roce del serrucho una pregunta que ninguno se atrevía a formular en voz alta. De repente, mientras ella lijaba un borde, una astilla se clavó en su dedo. Gimió suavemente, sorprendida por el dolor. Él se levantó de inmediato, pero se detuvo antes de acercarse demasiado. Ella levantó la mano, mostrando la herida mínima, y en un acto casi instintivo permitió que él examinara su dedo. Sus manos grandes rodearon la suya con una suavidad inesperada. Ese simple contacto, consentido y tembloroso, fue un microevento que los desarmó a ambos, revelando el deseo contenido que aún no sabían nombrar. Cuando él sopló con cuidado sobre la piel enrojecida, ella sintió un estremecimiento que no tenía que ver con el dolor. Había algo en esa lentitud, en ese respeto absoluto, que le abría un hueco cálido en el pecho. Él retiró las manos de inmediato, consciente de la tensión que se creó entre ellos. Se disculpó en voz baja, pero ella negó suavemente, indicando que no había hecho nada malo. Fue la primera vez que sus miradas se sostuvieron sin escudo, con un reconocimiento íntimo que ninguno había planeado. Esa noche, él la acompañó hasta el portón mientras cerraba el taller. Caminaron uno al lado del otro, sin tocarse, pero con una cercanía palpable que parecía expandirse en el aire. En un momento, ella rozó su brazo sin querer, y ambos se detuvieron como si el mundo hubiera quedado suspendido en ese punto exacto. La respiración de ella se aceleró apenas mientras él contenía el impulso de acercar su mano. No lo hizo, pero su mirada dejó claro que deseaba hacerlo. Ella no retrocedió, solo bajó la vista, dejando que el silencio hablara por ella. Al día siguiente, él apareció con un termo de té caliente. No lo entregó con dramatismo ni intención oculta, simplemente lo dejó en la mesa del taller y se sentó en silencio. Ella lo observó con sorpresa, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa tenue asomó en su rostro. Ese gesto sencillo la tocó más que cualquier disculpa. Era una atención cuidadosa, lenta, distinta a todo lo que había conocido. Él desvió la mirada al notarlo, como si temiera ser descubierto en su vulnerabilidad. Con el paso de los días, comenzaron a compartir pequeños rituales, un respiro conjunto al final de la tarde, una conversación breve sobre el clima, un silencio compartido mientras las sombras se alargaban. Nada de eso era romántico en apariencia, pero cada momento construía un puente invisible entre ellos. Ella se descubrió esperando su llegada sin admitirlo, y él se sorprendía ensayando mentalmente cómo saludarla sin invadirla. La lentitud se volvió un lenguaje propio, hecho de cuidado, paciencia y una atracción que iba creciendo como una brasa en silencio. Una tarde lluviosa, él entró empapado después de un mal día en su trabajo. Ella lo observó quitarse la chaqueta mojada y por primera vez le ofreció una toalla sin dudar. Cuando él la tomó, sus dedos se rozaron apenas y un escalofrío sutil recorrió ambos cuerpos. Él murmuró un gracias casi inaudible, y ella sintió que algo en su interior cedía, como si una pared empezara a agrietarse. Fue un gesto mínimo, pero lo suficientemente íntimo para marcar un cambio profundo en la manera en que se miraban. Más tarde, ella notó cómo él apretaba la mandíbula, cargando un peso que no lograba soltar. Se acercó un poco, y aunque no lo tocó, su cercanía bastó para que él respirara más lento. «No tienes que fingir conmigo», dijo ella, con una voz suave pero firme. Él cerró los ojos un instante, impactado por la sinceridad que ella le ofrecía. Esa frase, tan simple y tan real, lo quebró por dentro, y en ese quiebre, sin lágrimas ni dramatismo, comenzó a confiar en ella de una forma nueva,
Una noche, ambos se quedaron bajo el techo del patio observando cómo la lluvia golpeaba las tablas. Ella, sin pensarlo demasiado, apoyó su hombro contra el de él. Fue un contacto breve, tímido y completamente consentido. Él se quedó inmóvil, cuidando cada milímetro de su postura para no presionarla. Ella sintió su respiración temblar, no de miedo, sino de emoción contenida. Fue la primera vez que ella buscó la cercanía, y él la recibió con una reverencia muda, como quien sostiene un objeto frágil que podría romperse. Con el tiempo, las conversaciones se hicieron un poco más profundas. Ella le habló de su hermano, de sus miedos para seguir adelante, de las noches en las que el silencio era demasiado pesado. Él la escuchó sin interrumpir, sin intentar arreglar nada, solo la escuchó. Ese acto, aparentemente simple, se volvió un espacio seguro para ella, un lugar donde podía ser vulnerable sin sentir que traicionaba su dolor. Y cuanto más hablaba, más descubría que él tenía heridas propias que nunca había confesado. Un día, él le contó la verdad que había ocultado durante meses. Desde el accidente, no lograba dormir sin despertarse con la misma imagen en la cabeza, una que lo perseguía hasta en sus sueños. Ella lo escuchó sin parpadear, y al verlo tan quebrado, una compasión profunda brotó dentro de ella. Ese fue otro microevento crucial, el reconocimiento de que ambos cargaban sombras, y que quizá podían enfrentarlas juntos, sin prisas, sin exigencias, solo avanzando al ritmo de lo que cada uno pudiera sostener. Esa vulnerabilidad compartida abrió una puerta que ninguno buscaba inicialmente, pero que ambos empezaron a valorar. Él dejó de esconder sus temores detrás del dinero o la fuerza, y ella comenzó a permitirse sentir algo distinto al dolor. No era amor todavía, pero era una aproximación honesta, lenta y tan humana que a veces ambos se quedaban sin palabras. El simple hecho de estar en el mismo espacio ya no los tensaba, más bien los alineaba, como si sus presencias se hubieran vuelto necesarias para que el día terminara en calma. Una tarde, mientras él reparaba una estantería rota, ella lo observó en silencio. Sus manos temblaban apenas, pero no por inseguridad, sino por el esfuerzo de hacer algo bien, por primera vez, sin esperar reconocimiento. Ella se acercó y colocó su mano sobre la madera que él sostenía. Ese roce mínimo los dejó suspendidos en un instante que ninguno quiso romper. Fue ahí donde ella descubrió un deseo suave, no urgente, hecho de respiraciones lentas, y la necesidad de sentirse acompañada sin perderse a sí misma. Esa noche, al despedirse, él la miró con una pregunta muda, y ella respondió con una sonrisa leve que contenía 1000 respuestas posibles. No se tocaron más, no cruzaron límites, pero el aire entre ellos estaba cargado de algo nuevo. Una atracción responsable, consciente, guiada por la lentitud que ella había pedido desde el principio. Y mientras ambos se alejaban en direcciones opuestas, sintieron que algo profundo había cambiado, como si cada paso los acercara inevitablemente al momento en que tendrían que enfrentar lo que realmente querían. La noche del clímax llegó sin avisar, envuelta en un silencio más profundo que de costumbre. Ella estaba guardando las últimas herramientas cuando la tormenta cortó la electricidad del taller y todo quedó a oscuras. El único resplandor venía del patio trasero, donde la lluvia caía como una cortina trémula. Él apareció bajo el marco de la puerta, empapado, con una expresión que mezclaba miedo y determinación. Algo en su postura, los hombros tensos, la respiración desigual, le hizo entender que llevaba horas debatiéndose por dentro antes de atreverse a entrar. Ella encendió una linterna pequeña y la luz temblorosa dibujó sombras en sus rostros. Él dio un paso, luego otro, y se detuvo cuando estuvo lo suficientemente cerca para que su respiración alcanzara la de ella, pero no más.
Necesito decirte algo que he callado demasiado tiempo, murmuró, con la voz rota. Ella tragó saliva, sintiendo cómo el corazón golpeaba contra el pecho con un ritmo que no conocía desde la muerte de su hermano. El aire se volvió denso, cargado de un presentimiento inevitable. Él inspiró profundamente, como si el peso de su revelación pudiera quebrarlo. Intenté reconstruir mi vida, pero no pude, no por culpa, no solo, sino porque tú cambiaste lo que yo creía que era redención. Ella sintió un temblor ascenderle por la columna, más por la honestidad que por las palabras mismas. Él continuó: no quiero que me perdones si eso te daña. Solo quiero ser alguien que puedas mirar sin dolor. Esa confesión, dicha con tanta lentitud, la tomó por sorpresa y abrió una grieta luminosa dentro de ella. Ella bajó la linterna y la apoyó en el suelo, dejando que la oscuridad envolviera sus figuras apenas delineadas por la tormenta. Cuando levantó la mirada, lo encontró más vulnerable que nunca, como si por fin hubiera soltado la última defensa que lo mantenía distante. «No sé si estoy lista para todo esto», respondió ella con un hilo de voz, «pero sé que ya no quiero huir de lo que siento cuando estás cerca». Él cerró los ojos un instante, como si esas palabras fueran un golpe suave y sanador. Un trueno retumbó, y ella dio un ligero salto, casi imperceptible. Él no avanzó, pero inclinó apenas el torso, como un gesto instintivo de protección que se quedó detenido a mitad de camino. Ella observó ese gesto, y por primera vez dio el paso que él jamás se habría permitido. Acercó su mano al pecho de él, justo donde podía sentir la vibración irregular de su corazón. Él contuvo la respiración, pidiendo permiso sin palabras, esperando que ella lo retirara todo si lo necesitaba. Pero no lo hizo. «Tengo miedo», confesó ella, con la palma aún sobre él. «Yo también», admitió él sin intentar esconderlo. Esa verdad compartida los envolvió con una intimidad más profunda que cualquier contacto físico. La lluvia caía con fuerza, cubriendo el mundo exterior, dejándolos en una burbuja de tiempo lento, casi detenido. Él levantó su mano, despacio, muy despacio, y rozó los nudillos de ella sin cerrarlos. Un contacto tan leve como un pensamiento. Ella no se apartó. Ese instante fue el verdadero umbral. Cuando sus miradas se encontraron, no hubo deseo urgente ni palabras torpes, solo reconocimiento. Él se inclinó un poco más, pero se detuvo a centímetros, dejando que ella decidiera. Y ella, respirando entrecortado, acercó su frente a la de él. No un beso, no todavía, solo un toque suave, íntimo, completamente consentido. Sus respiraciones se mezclaron en un ritmo nuevo, hecho de cuidado y temblor. Él exhaló lentamente, como si por fin hubiera encontrado un lugar donde descansar sin miedo a romper nada. «Si alguna vez te lastimo, te lo ruego, deténme», dijo él apenas audible. Ella sonrió con tristeza y ternura. «Si caminamos despacio, no habrá nada que romper». Esa frase lo desarmó por completo. Allí, bajo la tormenta, con la electricidad cortada y las sombras sosteniendo su silencio, ambos comprendieron que ese momento era un punto de no retorno. Un clímax hecho de verdad, no de impulso, donde el amor nacía sin imponerse, sin gritar, solo pronunciándose a través de una cercanía que por fin se permitían. Y si tú, que estás viendo esta historia, ¿alguna vez has sentido que el amor verdadero también nace en la lentitud? Suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte de esta confesión te tocó más. Tu voz importa en esta historia tanto como ellos se importan ahora. El amanecer llegó con un cielo gris, todavía húmedo por la tormenta de la noche anterior. Ella abrió el taller más tarde de lo habitual, con el pulso aún alterado por la cercanía que habían compartido. No había arrepentimiento, solo una calma nueva que se asentaba suavemente en el pecho. Él apareció al poco tiempo, sin saber si debía entrar o esperar.
Cuando ella levantó la mano en un gesto claro de bienvenida, él sintió que ese simple movimiento reparaba grietas que había cargado durante meses. Era una señal silenciosa de que el camino no se había roto. Esa mañana trabajaron juntos por primera vez sin miedo a la proximidad. Él sostenía piezas de madera mientras ella ajustaba tornillos, y aunque no se tocaban directamente, la coordinación entre ambos era fluida, casi íntima. Cada roce accidental era seguido por una mirada de confirmación, por un «¿está bien?», dicho con los ojos. Y cada vez ella respondía con un leve asentimiento, reafirmando que la lentitud era ahora un puente y no una barrera. La reparación ya no era solo del taller, sino también de los dos. En un momento, mientras ordenaban unas herramientas, él se detuvo. Le costaba encontrar las palabras, pero aún así lo intentó. «No quiero que dependas de mí», murmuró con el tono firme de alguien que entendía los peligros del amor mal construido. Ella dejó lo que tenía en las manos y lo miró directamente. «No lo hago», respondió con serenidad, «pero quiero caminar contigo, si tú también quieres caminar conmigo». Fue una declaración sin adornos, tan honesta que él sintió que se le aflojaba la respiración. Había sido visto, pero también elegido. Más tarde, en el patio, él colocó sobre la mesa una pequeña caja de madera. No era un regalo caro ni elaborado, era la herramienta favorita del hermano de ella, la que él había mandado restaurar en secreto. Cuando ella la abrió, el aire se le atascó en la garganta. No había excusas, ni discursos, ni dramatismo, solo un acto concreto, hecho con manos temblorosas y corazón abierto. Ella deslizó los dedos por la superficie pulida y comprendió que ese gesto era una disculpa, una reparación y una promesa, todo al mismo tiempo. Ella respiró hondo, buscando la fuerza para dar el paso que sabía que debía dar. Se acercó a él, no desde el dolor, sino desde la voluntad de avanzar. Tomó su mano lentamente, entrelazando los dedos con cuidado. Él la miró, sorprendido por la iniciativa, como si temiera que fuera un sueño frágil. «Esto no borra nada», dijo ella, con voz suave pero firme, «pero construye algo nuevo». Él asintió, sin atreverse a hablar. La manera en que la sostenía, con una delicadeza extrema, demostró que entendía el peso y belleza de ese gesto. El resto del día lo pasaron juntos, moviéndose en torno al taller como si descubrieran un nuevo lenguaje hecho de silencios compartidos y pequeñas acciones reparadoras. No se apresuraron, no buscaron definir lo que eran. Solo se permitieron existir uno junto al otro, con una ternura consciente y responsable. Y cuando el sol comenzó a caer, ella se apoyó suavemente en su brazo, esta vez sin temblor, sin miedo. Él bajó la mirada hacia ella, comprendiendo que la recompensa moral que nunca había esperado estaba frente a él. La posibilidad real de redención, nacida de la lentitud y del amor que apenas comenzaba a florecer. El mensaje final de su historia nació sin estridencias, como todo lo que habían construido juntos. Ella comprendió que el amor no siempre llega envuelto en certeza, pero sí exige un ritmo que respete las heridas. Aprendió que sanar no significa olvidar, sino permitirse caminar sin que el pasado dicte cada paso. Él, en cambio, descubrió que la verdadera redención no se compra ni se exige, se demuestra con paciencia, con actos pequeños que sostienen lo que las palabras no alcanzan. Ambos entendieron que la lentitud puede ser una forma profunda de cuidar. Con el tiempo, ella dejó de asociar su nombre al dolor y él dejó de cargar su historia como una condena eterna. La memoria del hermano no se desvaneció. Se transformó en una brújula ética que los guiaba. Cada día, al encender las luces del taller, ella respiraba un poco más libre. Cada noche, él regresaba con la voluntad de seguir mereciendo ese lugar. No eran perfectos, pero habían elegido ser honestos. Y en esa honestidad encontraron una forma suave de amar sin romperse.
La moraleja de su camino es simple y luminosa. La lentitud no es un obstáculo, sino una promesa. Cuando dos personas deciden avanzar despacio, escuchándose de verdad, el amor deja de ser un salto al vacío para convertirse en una construcción firme. Custodiaron sus límites, respetaron sus silencios y aprendieron a nombrar sus miedos sin vergüenza. Fue así como la culpa se transformó en responsabilidad y la pérdida en un espacio donde podía entrar la luz. Lo que nació herido terminó respirando con calma. Si tú que lees esta historia crees en el amor que sana, en el que avanza paso a paso sin herir, escribe profunda en los comentarios. Que este relato te recuerde que la reparación es posible, que la lentitud puede ser un refugio y que incluso las vidas quebradas pueden encontrarse sin prisa, con verdad y con ternura.